Todo empieza con los papás. Tenemos que ser agradecidos con los papás para saber siempre ser agradecidos inclusive con Dios. Hay una famosa historia de Rav Michel Yehuda Lifkovich. ¿Quién era ese Rav Michel Yehuda Lifkovich? Él falleció hace 2 años en Israel, una gran pérdida para nosotros, porque fue un gran ejemplo para nosotros también. Rav Michel Yehuda fue un Rosh Yeshiva, un director de Yeshiva de jóvenes muchachos de 15, 16 años, durante 70 años. Él vivió casi 100 años. Durante 70 años dirigió ese lugar y todos los que lo conocieron dijeron, nunca conocimos a alguien que sentía el deber de ser bien agradecido con cualquier persona que le hizo algún favor. Cuenta un doctor en Israel, lo contó en Ashivá, lo contó en los días de luto de Rav Michel Yehuda Lifkovich. Dice lo siguiente: Rav Michel Yehuda se hospedó con su esposa en el norte de Israel. Nunca salía de Bnei Brak, pero en sus últimos años sí solía ir a vacacionar en vacaciones en algún pueblito, algún moshav en Israel. Y la esposa del Rab se sintió mal. Me hablaron a mí, dice el doctor. Yo estaba lejos, pero me hablaron a mí porque soy especialista del tema. Cuando llegué, atendí a la esposa del Rab. Era para mí un gran honor. Para mí fue más honor que para ellos de que yo vaya a atenderlos. Después de 2 semanas, recibo en mi casa una placa con una carta grabada, una placa de metal, con un grabado, con el manuscrito del Rav Michel Yehuda, una carta de agradecimiento por atender a su esposa, por ser tan bueno, por llegar hasta ese lugar y atenderla. Y ese metal estaba dentro de un marco. Dice algo fantástico. Y fue después de que él me pagó. Yo le cobré porque no me dejaba no cobrarle, pero se sintió muy agradecido porque viajé unas horas por su esposa y me grabó esa carta en esa placa. Todo por ser bien agradecido. No obstante, después de 2 años, este doctor casó a su hija y quería que el Rab sea el que case a la hija en el templo. Fue 1 año antes de que el Rab falleció. Llegó con la invitación a la casa del Rab y le dice: Rab, quiero que usted case a mi hija. El nieto le dice: no pierdas tu tiempo, ni le pidas a mi abuelo, porque lleva 5 años que ni siquiera a las bodas de sus nietos él acude a casar porque ya está muy débil. Pero cuando Rav Michel Yehuda escucha, le dice a su nieto: ¿Qué te está diciendo? Le dice: abuelo, él está pidiendo si puedes ir a casar a su hija. Le dice: sí. Le dice: abuelo, estamos hablando de una boda, ir a casar. Tú ya tienes varios años que no lo haces por tu debilidad. Dice: no, sí, voy a ir. Obvio que voy a ir. Imagínense, a la boda de sus nietos ya no solía llegar a casar solamente como un invitado. Pero a casar a la hija de este doctor, que una sola vez le hizo un gran favor, y ya se lo pagó, ya le agradeció, ya le mandó ese metal, esa carta, en un marco bonito. Con todo y eso sintió todavía más agradecimiento. 2 años después, todavía sentía el sentimiento: tengo que ser bien agradecido. Me está pidiendo que vaya a casar a su hija, lo voy a hacer. Vean a qué grado llega él, que quiere pertenecer al pueblo de Hashem, a la congregación tan sagrada de Akadosh Baruj Hu. Eso es ser bien agradecido. Hubo un Emorá. Un Emorá es un editor de la Gemara, un comentarista de la Gemara, que cuando escuchaba los pasos de su mamá decía: me voy a parar frente a la Shejinah, frente a la presencia divina de Dios. ¿Por qué? Porque si le voy a agradecer a mi mamá, también voy a acostumbrarme a agradecerle a Dios. Entonces, al escuchar que mi mamá llega, estoy escuchando los pasos del mismo Dios. Voy a pararme por ella. Voy a pararme por el Dios. En Rejazim, es una ciudad en Israel, hay una yeshiva que se llama la yeshiva de Kfar Hasidim. Una yeshiva que fundó Rab Eliyahu Lopian. Hay una famosa foto de este Rab Eliyahu Lopian, que le está dando leche a un gatito. Entonces, es algo bonito. Yo creo que todos pensamos: tenía un gato en su casa o en su jardín, y una vez debió de tomar leche y le tomaron una foto. Pero escuché hace poco la historia real de esa foto. Cuando construyeron el comedor de la yeshiva, de esa escuela,
se llenó, se infestó de ratoncitos y no sabían cómo combatirlos. Era todavía muy virgen el lugar y había muchos ratones, había muchos animales. Decidieron traer un gatito para que ese gato se coma a los ratones. Y el gato hizo el trabajo muy bien, no había necesidad de darle de comer, no había necesidad de alimentarlo, de darle de tomar. El gato estuvo muy feliz con tanto ratón. Pero después de un tiempo se acabaron los ratones, el gato hizo el trabajo muy bien. Y los muchachos de la yeshiva, de la escuela, decidieron, afuera gatito, vamos ya, no necesitamos este gato. El Rab les dice, ¿cómo? Este gato nos ha salvado, nos ha beneficiado, ¿así lo vamos a correr? Hay que darle de comer hasta el día que él decida irse, o hasta el día que simplemente se vaya por X o Y. Le dijeron, ¿y qué le vamos a hacer? Les dice, ¿es tan difícil darle de comer a un gato? Toma una vasija, la llenas de leche y vean cómo se lo doy al gatito. Y se lo puso al gato y ahí fue cuando tomaron esa foto. Inclusive un gato que no tiene sentimientos y no se sentiría muy mal si lo apartamos de ese lugar, no sentiría que malagradecida gente, tantos favores que les hice, él no siente eso. Pero nosotros tenemos el deber de ser bien agradecidos. Un pozo que de él tomaste agua, no le arrojes una piedra. No porque el pozo tiene sentimientos, porque tú, al arrojar esa piedra, te acostumbras a ser malagradecido. Eso no lo podemos ser. Les quiero contar una historia espeluznante del nivel, del gran nivel de lo que es ser bien agradecido. Agradecerle a Dios. Hay una persona en la ciudad de Muncie, en New Jersey, se llama Benzion Sene. Esta persona, que nadie sepa de sufrimientos, tuvo que llegar a vivir ahí a base de una gran enfermedad que se le ocasionó por un accidente que tuvo en Israel. Iba subiendo a un autobús, el autobús se arrancó, se golpeó fuerte la cabeza y todos sus sistemas del cuerpo se distorsionaron, estuvo en gran peligro de vida. Gracias a Dios se recuperó, pero perdió la audición en un oído y en el otro también la estaba por perder. Se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a vivir a Muncie, porque ahí había una clínica especial para su problema, en la cual le daban terapias y le atendían su problema. Los doctores un día le avisan que le van a tener que cortar el nervio del oído afectado, el cual no escucha, porque solamente le produce pus, le produce problemas, inclusive le puede infectar otros órganos del cuerpo, y es mejor cortarlo. En ese tiempo, él empezó a estudiar el tema del agradecimiento. Y dice, la verdad, yo me siento muy mal con la forma que nosotros rezamos hacia Dios. Si ustedes se paran, dice, frente a un judío, al momento que reza, y se paran en la verajá de Shema Kolenu, en la última verajá de peticiones que decimos nosotros en la Amidá, nos sorprenderíamos, sentiríamos que está hablando con una persona mala. Por favor, Dios, ¿cuántas veces te he pedido? Por favor, ya mándame. Por favor, ya no puedo más. Ya he pedido tantas veces. Señor, ¿estás hablando con Dios? ¿Estás hablando con quien te da vida? ¿Con quien te ha dado tantas cosas? ¿Por qué le pides de esa forma, como si fuera que te debe todo? Y él empezó a hablar, dar conferencias de cómo ser bien agradecido, de cómo empezar a agradecer, y él mismo lo empezó a aplicar en su vida. Y así él rezaba. Dios, estoy hablando de la Benzion Sene. Dios, he ido a tantos hospitales y he visto tanta gente que no puede caminar, y yo, gracias a Dios, 2 pies fuertes. Dios, he ido a tantos lugares y he visto gente que no puede mover las manos. Y yo, gracias a Dios, puedo mover mis manos muy bien. Y Dios, en todos los hospitales a donde acudí, vi gente que no puede ver, gente que ha perdido la vista. Y yo, 2 ojos sanos, puedo ver. He visto tanta gente, Dios, que no puede escuchar. Y yo, gracias a ti, puedo escuchar en un oído. Y respecto al otro Dios, si se podría que también escuche en él, estaría todavía más agradecido hacia ti. Mi agradecimiento es enorme, pero estaría todavía mucho más agradecido. Y así empezó él a rezar de esa forma, a dar conferencias del tema. El día antes de la operación para cortarle el nervio del oído, se fue a hacer los chequeos a la clínica y en eso escucha al doctor. El doctor que está del otro lado, checándole la audición, escucha que le dice, miracle, miracle. En inglés le dice, milagro, milagro, tu Dios te hizo un milagro. Le dice, has recuperado el 80% de la audición en tu oído afectado que jamás pensábamos que iba a recuperarse.
ya estaba muerto el nervio. El nervio solamente ocasionaba problemas, era nada más una carga sobre tu cuerpo. Y este nervio revivió y empezaste a escuchar, ya tienes el 80% de audición. Ese Raf se sigue recuperando hasta la fecha, pero su salud se ha mejorado gracias a que supo agradecer. El que agradece, entonces también le da ganas a Dios de darle más. David Amelech dice, Arhev pija amaleu, ensancha tu boca y la llenaré. ¿Cómo ensancharemos la boca? ¿Abriremos la boca para que Dios la llene? ¿A qué se refiere ensanchar? ¿Se han dado cuenta cómo se ve una persona triste? Una persona que tiene la cara larga. Esa persona, si quieres meter algo a la boca, imposible, tiene la boca chiquita, la tiene comprimida. Pero una persona que está alegre, feliz, ensancha la boca. Dios te dice, ensancha la boca, estate conforme, estate complacido, estate feliz con lo que te doy y yo te llenaré más. Te daré más verajá, te daré más bendición, te daré más cosas buenas, te daré más salud, te daré más de todo lo que tú me pidas, porque sabes agradecer y estás feliz. No me estás demostrando que con todo lo que te doy sigues inconforme. Entonces, ¿qué ganas me estás dando para darte más? Pero si tú me agradeces y sabes ver lo positivo de las cosas, sabes ver los puntos buenos, al contrario, te voy a dar más. Me estás dando ganas de darte más. Esta conferencia la dio en Monsey, Rav Ben-Zion Sené, y después de 3 semanas recibe un mail. Fue el día de Purim, cuando él dio la conferencia. 3 semanas después, vísperas de Pesaj, recibe un mail de una persona que le cuenta la siguiente historia. Le dice, hola Rav Ben-Zion, estuve en tu conferencia, escuché tu conferencia, te quiero contar mi historia. Tengo 11 hijos, gracias a Dios casé todos. Solamente me quedaban 2 últimos, uno de 26 y otro de 24. Y para nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra forma de vivir, ya se consideraban grandes. Nuestros hijos se casan máximo a los 20. Ellos ya llevaban 4 y otros 6 años buscando una pareja, buscando una muchacha y no encontraban, no lograban contraer matrimonio. Le regresé a mi casa y le dije a mi esposa, suficiente, ya no vamos a rezarle a Dios. Dile a las abuelas y dile a todos los familiares que dejen de rezar. Vamos a empezar a agradecer. Vamos a empezar a agradecer lo que sí nos ha dado Dios. Y nos sentamos mi esposa y yo y escribimos en una hoja, Dios te agradezco por, tengo salud, me diste 11 hijos, me diste una casa, me diste trabajo. Mis hijos todos están saludables. Tengo nietos y los nietos están saludables. Tengo una maravillosa esposa. Tengo una familia maravillosa. Tengo unos papás maravillosos. Tengo hijos que son todos buenos. Y todos están casados. Y Dios, en ese punto, si podrías tú que los últimos 2 se casen también, estaría yo todavía mucho más agradecido contigo. Y así empezamos a agradecer, mi esposa y yo, cuenta esta persona. No pasan 3 semanas y gracias a Dios comprometimos al segundo hijo. El primero se comprometió a la semana y el segundo se comprometió después de 2 semanas. 3 semanas logramos comprometer 2 hijos. Estamos hablando en un sector religioso donde los casamientos son rápidos, pero ahí es acostumbrado así, que salen unas cuantas veces con una muchacha, se gustan y ya fijan fecha para casarse. 2 semanas, 3 semanas, perdón. 3 semanas, 2 hijos que 4 y 6 años están buscando una pareja, increíble, increíble, todo lo que lograron por agradecer. Y no termina ahí la historia. Esto no es nada más algo místico, sino también nuestra familia, cuando nos ve agradecidos, van a aprender a agradecerle a Dios, van a aprender a ver las partes positivas de la vida. Esta historia la cuenta Rav Shlomo Levinstein. Cada viernes él habla en Israel, en la tarde, en la radio de Israel, en una de las estaciones de la radio. Uno de los oyentes escucha la historia y decide aplicarla. Todos sus hijos están en el buen camino, menos uno que se le descarriló y se metió a las peores cosas, se metió a los peores vicios. Él no sabe cómo comportarse con ese hijo. Todos los rabinos y los consejeros le dicen, no lo vayas a alejar, sigue dándole cariño, no lo vayas a correr de tu casa,
dale todo lo que necesita. Algún día él regresará, algún día retornará al buen camino. Él regresa esa noche a la casa, la noche de Shabbat, y le dice a su esposa, querida esposa, quiero contarte la historia de la bendición Sené. Le cuenta y le dice, vamos a empezar a agradecer. Vamos a aplicar el positivismo en la casa. Solamente ver las cosas positivas y siempre estar agradecido con todos. Siempre estar agradecido con Dios. La noche de Pesaj, toda la familia está reunida. También el hijo descarrilado está con ellos. Y los papás, antes de empezar el ritual del Seder, dicen, queremos nombrar un agradecimiento a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado. Y empiezan a nombrar una lista enorme de todo lo que tienen y de toda la familia y de todas las bondades de Dios. Y no nombran nada negativo, solamente cosas positivas. El hijo, el descarrilado, se queda viendo al papá como que, ¿qué le pasó a este? Pasan los días, después de un mes, ven al hijo con una kipá chiquita. Empezó a retornar, se quitó los aretitos, ya dejó algunos vicios. No pasa más tiempo y el hijo le dice al papá, papá, quiero regresar a la yeshiva. Quiero regresar a ser lo que yo era. Quiero regresar y quiero que me ayudes a entrar a centros de rehabilitación para todos los vicios que me metí en ellos. Quiero que me des una mano, otro chance más. Y el papá lo abraza y le dice, hijo mío, haré todo lo que tú me digas, haré todo por ti. Solamente dime una cosa, ¿qué te hizo reflexionar? ¿Qué te hizo regresar? Le dice el hijo, mira papá, esa noche del Seder que tú empezaste a agradecer, pensé que algo se te botó en la cabeza. Pensé que estás mal porque siempre te quejabas, nunca veías las cosas positivas, siempre veías lo negativo en mí, en mis hermanos, en todos, inclusive en Dios. Nunca escuché que digas gracias Dios por todo lo que me das. Siempre decías, cuando tengamos dinero vamos a comprar, cuando Dios me mande, cuando... Y no entendí, ¿qué te pasó esa noche? Dije, es una ocasión, pero luego en la misma fiesta de Pesaj se rompió una vajilla entera que había dejado mamá, nueva. La había dejado en la mesa y se volteó la mesa, se rompe la vajilla y tú dijiste, no pasa nada, gracias a Dios que son nada más vidrios y que no nos pasó eso a nosotros, gracias a Dios que nosotros y nuestra salud no es dañada, gracias a Dios que la furia es arrojada sobre utensilios que pueden ser comprados de nuevo y tenemos aparte mucho más, no necesitamos, no pasa nada. Y estoy escuchando de tu boca agradecimiento tras agradecimiento y seguías con esa actitud positiva. Y me empezaste a dar a mí una reflexión increíble. Yo mismo me puse a pensar, oye, ¿cómo puedo ser mal agradecido con Dios? ¿Cómo puedo yo meterme en vicios, destruir mi cuerpo, destruir mi vida, destruir mi familia, hacer sufrir a mis papás, hacer sufrir a Dios, que tanto me da vida, me da cosas bonitas? Me empezaste a enseñar a ver las cosas bonitas de la vida. Ya no veía la vida como un estorbo, ya veía la vida con ojos positivos. Me diste esos lentes positivos, papá. Y yo mismo quiero acercarme lo más que puedo a Dios. Y si Dios quiere que yo esté cerca de Él, lo voy a hacer. Y me voy a meter de vuelta a la yeshiva. Y voy a tratar de cumplir los preceptos y la Torah de la mejor manera. Todo por ti, papá. Miren lo que es. No es nada más la parte mística, como las primeras dos historias. Es también el enseñar a nuestra familia ser agradecidos, ver el mundo con ojos positivos, con un enfoque positivo. Ser agradecidos con todo lo que Dios nos manda. Dios nos da todo. ¿Cuánto nos pide? ¿Qué nos pide Dios en el día? Algunas primicias. A lo mejor nos pide 1 hora al día que nosotros recemos en esa hora. Y si no tenemos tiempo de ir a rezar, 1 hora al día, media hora, que estudiemos un poquito de su Sagrada Biblia. Hay mucho que ver en la Biblia de Dios. Hay mucho que ver en la Torah, hay mucho que ver. Tenemos muchísimo. Saben ustedes, también en las cosas negativas tenemos que ser bien agradecidos. Porque no hay negativo que no contenga algo positivo. Inclusive cuando no hay lluvia. ¿Saben lo que dice el Hatam Sofer? Hatam Sofer, un comentarista de hace 300 años. ¿Por qué Dios manda las sequías? Y más que todo en la tierra de Israel. Es una tierra que sufre mucho de sequía. ¿Por qué? En un libro que se llama Mapaj, vi algo sorprendente. Y lo pueden buscar en internet. Inclusive en YouTube hay muchos videos de lo que les voy a hablar. Hay un gran científico que se llama Masaru Emoto. Falleció julio del 2014. Este científico japonés descubre que si nosotros tenemos una botella de agua, un recipiente,
y decimos palabras bonitas frente a ese recipiente, entonces si congelamos esa agua, con un microscopio podemos ver los cristales formados dentro de ese hielo, algunas especies de cristales que son las gotas de agua, con formas preciosas, como diamantes, joyas. Pero si decimos nosotros palabras feas, o no nada más decimos, inclusive si pensamos una palabra fea, una grosería, un insulto frente a ese recipiente, las moléculas o los cristales que se forman de esas gotas de agua congeladas son horribles, son feísimos. Rav Zamir Cohen de Israel hizo la prueba con verajot. Tomó un recipiente de agua y dijo la verajá de Shakol Miyabit Baró. Bendito eres tú, Hashem, Dios del universo, que todo fue hecho por su palabra. Se tomó parte del agua y luego checaron los restos del agua y se veían ahí cristalitos preciosos, como diamantes, como joyas. Luego dijeron palabras feas en todos los idiomas y se veía esos cristales horribles, formas feas. Inclusive, según ese científico, si nosotros decimos una palabra fea frente a un vaso de agua y alguien se lo toma, él mismo percibe y él mismo recibe como si fuera un veneno en su cuerpo. El humano está compuesto del 80 o 70% de agua. Si nosotros a un humano, a un amigo, le decimos una palabra bonita, estamos dándole a sus moléculas del agua que tiene en su cuerpo bendición, estamos reviviéndolo, le estamos dando cura. Si nosotros le decimos una palabra fea, un insulto, le estamos dando todo lo contrario. Cuando Dios manda las sequías, regresando a nuestro tema del agradecimiento, es simplemente por el hecho de que hay mucha habla de la shonará, plática de la lengua mala. La lengua mala infecta todos los vapores que suben al cielo. Sabemos nosotros que el agua, las nubes más bien, están compuestas de el vapor que sube de la tierra y de los meteoritos que entran diario al mundo y se vuelven en nubes. Las mejores aguas son las de los meteoritos. Hay 600 toneladas que entran diario al mundo, como los científicos lo describen, y esos meteoritos se vuelven en nubes. Esa agua es la más limpia porque nunca fue contaminada por el humano. El agua que sube de este mundo, el agua evaporizada, esa agua depende de dónde subió. Si sube del mar, lugar donde no dijo palabras feas, no hubo pensamientos malos, no hubo acciones malas, el agua es pura, bastante limpia. Pero si el agua se evaporiza y sube de lugares donde hubo muchas pláticas prohibidas, muchos pleitos, muchas groserías, insultos, mucho la sonará, esas aguas están contaminadas. Y dice el Hatam Sofer, si estas aguas riegan la comida misma, la cosecha, las frutas y toda la vegetación que crecerá con esa agua, es una vegetación contaminada. Es una vegetación que provocaría que la gente misma sea negativa, la gente misma sea mala, la gente misma sea pecadora. Todo influye. Antes lo veíamos y a lo mejor sonreíamos. Es algo místico, bonito. Hoy en día es científicamente comprobado. El agua es afectada de nuestros pensamientos, tanto para bien como para mal. Tenemos mucha responsabilidad. Ser bien agradecido es un fundamento porque tenemos que saber que si no seremos bien agradecidos con nuestros semejantes, algún día no lo seremos tampoco con Dios. No sentiremos el tener que cumplir algo con Él, porque estamos acostumbrados a no ser cumplidos, a no ser bien agradecidos. Empezaremos con nuestras esposas, con nuestros amigos, empezaremos con nuestros hijos, empezaremos con nuestros papás, empezaremos con cualquier persona que nos rodea y primero Dios podremos llegar a ser cada vez más agradecidos con Dios y cumplir su Torah sagrada. Gracias.